Si os pregunto qué es el arsénico, me imagino que la mayoría de vosotros me digáis que es un veneno utilizado desde tiempos inmemoriales para acabar con la vida de otras personas. Pero ¿qué os parece si os digo que además de ser un veneno, es uno de los elementos más presentes en el arroz? Bienvenidos al arrecife. Es curioso porque el arroz es uno de los alimentos más consumidos del mundo y sin embargo son muy pocas las personas las que son conscientes de que el arroz contiene arsénico. Es más, podéis hacer la prueba. Si vosotros preguntáis en vuestro entorno, con vuestros amigos, vuestros familiares, oye, ¿tú sabes que el arroz tiene arsénico? La mayoría os va a mirar con cara rara, pero es así. Y lo peor, que este tipo de veneno, este metal pesado, el arsénico, que contiene el arroz, no es arsénico orgánico, porque el arsénico es una sustancia mineral que ha estado siempre entre nosotros. El problema es que es arsénico inorgánico. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bien, el arsénico orgánico, como os he adelantado hace unos momentos, es el que se encuentra de forma natural en la tierra, en los minerales. Y el arsénico inorgánico es el que se encuentra como consecuencia de un subproducto de la industria química. Hay muchas fábricas, muchas industrias, que entre sus desechos no solamente van a producir plomo, van a producir mercurio, sino que también producen arsénico, lógicamente inorgánico. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que esto haya sido siempre así, que nos enteremos ahora? Bueno, esto está pasando porque el arroz está teniendo cada vez más arsénico. Esto no quiere decir que antes no lo tuviera, sino que antes tenía menos. ¿Pero por qué? ¿Por qué de 20, 30 años para acá está aumentando la cantidad de arsénico en el arroz? Muy sencillo, por el tipo de planta que es. Como muchos de vosotros sabéis, el arroz es una planta que crece en charcos, fangos, lodazales, terrenos inundados. ¿Y dónde va a parar el arsénico y los productos de desecho? Pues a fangos, barros y lodos. Por el tipo de planta que es, el arroz crece en aguas estancadas y se nutre, lógicamente, de los minerales que hay en esos lodos, en esos fangos, en esas charcas de agua. Y como cada vez hay más contaminación y llegan más lodos a la parte final de los ríos, que es donde hacen los encharcamientos, los deltas donde se cultiva el arroz, cada vez hay más arsénico en la planta del arroz. ¿Y dónde va a parar precisamente el arsénico del arroz? Pues desgraciadamente al grano. Y el grano es la parte que consumimos de la planta. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, lo primero, no alarmarse. Si bien es verdad que el arroz contiene entre 10 y 20 veces más cantidad de arsénico que cualquier otro cereal, también es cierto que en la mayoría de los casos la cantidad de microgramos que pueda tener de arsénico no son lo suficientes como para que puedan causar envenenamiento, pero sí lo son para que en algunos casos pueda desarrollarse un cáncer. Se sabe que muchos tipos de cáncer pueden ser activados por la presencia de arsénico en nuestro cuerpo. Bien, ya sabemos, ya somos conscientes de que el arroz tiene arsénico. Sabemos que viene en su mayor parte de los lodos, de las industrias químicas que vierten sus vertidos a los ríos y esos ríos acaban en los encharcamientos donde se planta este cereal. Ahora que ya sabemos, vamos a deciros qué podemos hacer. Bueno, primero ya digo, no alarmarnos porque en condiciones normales, a no ser que consumas una gran cantidad de arroz, en condiciones normales está más o menos controlado el riesgo. Pero vamos a hacer un poquito más, vamos a daros unos consejos para que no os afecte y podamos minimizar esos riesgos. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de dónde viene el arroz, eso es lo más importante.
teniendo en cuenta que el problema del arsénico viene por la industria, habrá que elegir arroces, primero, de países que tengan una regulación clara en cuanto al uso de pesticidas, herbicidas y el tratamiento medioambiental. Os voy a poner un ejemplo que vais a entender muy bien. España, que es un productor de arroz, y además hay una gran tradición de consumo de arroz en cuanto a paellas y demás, tiene su localización en ciertos deltas, pero que tiene que pasar una serie de controles dentro de la Unión Europea. Las industrias que puedan estar en las cabeceras de estos ríos están sometidas también a un tratamiento exigido por la Unión Europea, en la que tienen que eliminar o depurar los residuos. Pero ¿qué pasa si hablamos de precisamente países industrializados con una gran cantidad de producción de arroz, como por ejemplo China o India? Hay que ver cómo es el río Ganges. Quien haya estado en la India lo hemos podido ver, cómo viene el río Ganges, para entender que ese río contaminado está nutriendo los arrozales de la India. Hay que ver cómo vienen ríos como el Mekong, que igualmente, saturado de la potente industria china, está regando los campos de arroz de China. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es minimizar el riesgo eligiendo aquellos arroces de producción, en el caso de España, producción nacional, y en el caso de otros países, controlar el origen de ese arroz. Debéis de desechar arroces que vengan de países muy industrializados, pero que no tengan protocolos para los tratamientos residuales. Estoy pensando básicamente en China y India, ¿vale? Entonces, China e India son productores de arroz masivos que exportan grandes cantidades, cuyos humedales están repletos de fangos de la industria transformadora de esos países, ¿vale? Ya sabemos, cogemos el arroz, miramos la etiqueta. En el caso de España, arroz producido en España, mejor. Producido fuera de España, de India, China, apartarlo. Segundo, siempre os recomiendo el arroz integral, el pan integral, los cereales integrales. En este caso no. Hay que decir que en el salvado del arroz hay mayor concentración de arsénico que en lo que el grano en sí, que en la parte del almidón, ¿vale? Así que yo defiendo siempre los productos integrales, pero en el caso del arroz no es muy aconsejable. Y por último, importante, lavar siempre el arroz, siempre el arroz. Hay que coger el arroz, ponerlo varias horas en un remojo y revolver. Cuando revolvéis veréis que se pone el agua blanquecina, eso es porque suelta el almidón y otras sustancias, pues tenéis que hacerlo. Y lavarlo hasta que el agua os quede clara, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo minimizamos el impacto del arsénico? Repasamos. Comprar arroz cuyo origen sea de países que regulen los pesticidas, los herbicidas y la depuración de las industrias. Si conocéis productores locales de arroz cuyos ríos no tengan en sus cabeceras industrias químicas, genial. Pero como eso no podemos saberlo, insisto, mirad siempre países que ofrezcan garantías sobre la depuración de los residuos industriales. Huir de arroces chinos o hindúes, ¿vale? Arroces chinos, hindúes, cuidado. Y, insisto, lavar bien el arroz para que parte de ese arsénico se elimine. No lo eliminaremos del todo, pero conseguiremos por lo menos estar dentro de los parámetros que la Organización Mundial de la Salud da para este alimento, que creo serían, no sé si eran 80 microgramos. Como hablo de memoria prefiero dar cifras, pero vamos, con estas medidas estaríamos dentro de los parámetros. Y ser conscientes de que cada vez hay más contaminación en los ríos, cada vez hay más presencia de arsénico en el medio ambiente y por eso este tipo de plantas lo absorben. Nada más, espero que este consejo primero os tranquilice y segundo os abra un poco los ojos. Cuando hablemos de cereales, 1 kilo de arroz dura bastante, da mucho de sí. No nos ahorremos 20 céntimos que no van a ninguna parte, que lo gastamos en tonterías por comprar un arroz de importación chino, cuando podemos tener un arroz con certificado de origen de vuestras zonas.
¿De acuerdo? Nada más, espero que os haya interesado este vídeo, nos vemos en más tutoriales, como siempre, aquí en Arrecife.